la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Por aquí, siempre por Radio Mantra FM de Buenos Aires. Y bueno, empezamos siempre agradeciendo a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra, a su directora Maga, a todo el equipo, a Claudio que está en los controles, y a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, que buscan textos. Esta semana se han esmerado y han surgido buenas cosas, y esperamos que sirvan perfectamente para conversar con todos. Bueno, y sin más, vamos a ver quién hay por el chat ahí. ¿A quién vemos, Jesús? Pues hola, Daniel. Pues bueno, he anotado que estaban por aquí nuestras queridas Maggie y Josefina, también está Marta, Nachi, está Fabián, en fin, no he anotado a más, pero bueno, haceros presentes por ahí y os mandamos un fuerte abrazo. Y en todo caso, siempre muchísimas gracias por participar y traernos vuestras cuestiones, en fin, todas estas preguntas que nos hacen crecer mucho a todos. Muchas gracias. Un beso fuerte a todos los del chat. Bueno, acá alrededor de la mesa, como se escucharon, está Jesús Iglesia. ¿Algo más para decir de hoy del programa? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, muy bien, encantado de poder estar aquí en una ocasión más. Como no está nuestro compañero Jesús, me voy a permitir decir que es el programa 451 de Sirviendo a la Humanidad, de modo que, nada, estupendo, muy contento. 4 y 5, 9, 1. El programa hoy es número 1. Fantástico, sí. Como siempre. Siempre estamos por el primero. Bueno, y saltando de Sevilla a Valencia, ahí lo escuchamos a Juan. ¿Cómo estás, Juan? Pues sí, esto es como, Darío, esto es como cuando estás en viernes y dices, caray, ya estamos en viernes otra vez. ¿Cómo ha pasado la semana? Pues aquí pasa exactamente igual. Caray, ya estamos en el 1. Bueno. Y es que el tiempo pasa volando, ¿eh? Pues muy bien, Darío. Aquí voy un poco tocado la garganta, porque no estamos entrando en otoño y esas cosas. Pero bueno, bien. Bueno, y ahí un poquito más abajo de Valencia, en Canales, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, muy bien, estupendamente, con mucho ajetreo. Se ve que la luna llena de Virgo nos ha traído mucho trabajo y manteniendo el equilibrio y escuchando todo lo que surge por la mente. Así que tiene que ver con el programa de hoy. Escuchando todo lo que surge por la mente. Bueno, y me iba a ir a Barcelona, pero no, hoy Arcano está con otras actividades, así que bajamos a Argentina y en Tucumán está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani, un abrazo para todos los que escriben y contentos. Como siempre, compartiendo esta alegría de participar, de sirviendo a la humanidad. El tema que nos convoca hoy es algo muy práctico y esperemos que les guste a nuestros oyentes, Dani. Así que muchas gracias. Sí, Fabián Vikingo, que vive en Buenos Aires o en Capilla del Monte, distintamente, dice nosotros cerquita de la primavera, claro, en el hemisferio norte del otoño, acá la primavera, es así, el mundo es así. Y bueno, y entremos entonces en tema, en el programa, hoy el tema es ruidos mentales. Vamos a ver de qué va este asunto y esperemos, como dijeron, que sea práctico. ¿Qué son los ruidos mentales? La ciencia ha descubierto que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos en un día, 60.000 pensamientos en un día. Los ruidos mentales podrían definirse como los diálogos mentales continuos que tenemos dentro de nuestra cabeza. ¿Les sucede a ustedes, queridos oyentes? Bueno, esa es la pregunta. Si estamos atentos, podemos descubrirlos, llevando la atención al presente. El monje vietnamita Thich Nhat Hanh lo expresó como el pensar sin parar. Krishnamurti lo expresa como el parloteo de la mente y nos dice, nuestras mentes se hallan ocupadas en su mayor parte con cosas triviales, con los parloteos cotidianos. Estar atentos, vivir el presente, es salir del piloto automático, como nos dice el mindfulness, es decir, salir de la atención dispersa. A veces nos preguntamos si nos damos cuenta de la existencia de ese ruido mental, ese parloteo constante de la mente, esa radio del pensar sin parar, si nos damos cuenta de que está actuando en nosotros las 24 horas del día. Porque el darnos cuenta de ello, el vivenciarlo, el observarlo, es el primer paso para hacer algo con esta situación. Tampoco sirve aceptar que el ruido mental existe, aceptar la idea intelectualmente, pero no vivirla, porque esa es otra trampa de la mente. Aceptar algo para seguir igual que siempre. Son trampitas que la mente tiene. De lo que se trata, nos parece, es de observar el diálogo interno, ver si se produce en nuestra mente, hacer silencio, apretar el botón de pausa y retomar la atención. ¿Cuánta energía desperdiciamos en estas distracciones? ¿Qué sucede cuando la mente está naturalmente silenciosa? Bueno, presentado el tema, vamos a unos párrafos que encontramos y luego conversaremos aquí alrededor de la mesa y esperamos sus opiniones y sus preguntas en el chat, queridos oyentes. Así que adelante. Comienza Marcela. Sí. Y aunque no estemos hablando con alguien, leyendo, escuchando la radio, mirando la televisión o interactuando en Internet, la mayoría de las personas no nos sentimos centradas o en calma porque la radio del pensar sin parar sigue sonando en nuestro interior. Incluso mientras estamos sentados en quietud, sin recibir estímulos del exterior, seguimos manteniendo un interminable diálogo en nuestra cabeza. Estamos consumiendo constantemente nuestros pensamientos. Debemos aprender a apagar la radio del pensar sin parar. Esta clase de consumo procedente de nuestra mente no es bueno para nuestra salud. Somos lo que pensamos y al mismo tiempo mucho más que eso, porque también somos nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestra sabiduría, nuestra felicidad y nuestro amor. Al saber que eres mucho más que tus pensamientos, puedes decidir no dejar que se apoderen de ti ni que te dominen.
Pertenecen estos párrafos al libro de Thich Nhat Hanh denominado El Silencio. Carmen. Sí. ¿Cómo he de volverme silencioso? ¿Cómo he de detener este incesante parloteo de mi mente? No hay tal volverse silencioso. ¿Hay o no hay silencio? Si uno percibe la inmensidad que implica ser, entonces hay silencio. La intensidad misma de ese silencio trae serenidad. Y estas palabras son de Krishnamurti en sus obras completas, tomo 4, página 65. Cuando la mente está serena y libre de su propia actividad y de su parloteo, adviene la suprema sabiduría. También palabras de Krishnamurti, obras completas, tomo 4, página 103. Y una última cita de Krishnamurti que dice: mediante la percepción alerta, que da origen al conocimiento propio, alimentamos el recto pensar, y este es lo único que nos liberará de la trivialidad y del dolor. Cuando la mente deja de parlotear, cuando no se halla jugando papel alguno, cuando no está deviniendo ni apoderándose de nada, cuando está totalmente silenciosa y quieta, en ese vacío creador se encuentra lo total, lo increado. De las obras completas de Krishnamurti, tomo 3, página 287. Ahora, Juan. Creo que Juan tiene algún problema, voy a sustituirle si os parece. Bueno. Dice el texto así: otro tipo de ruido más sutil nos llega de nuestro mundo interior. Es el ruido de los pensamientos que surgen en tropel de las reacciones de la mente al encontrarse ésta con cualquier fenómeno de la vida. Estos pensamientos nos aíslan de la realidad del momento presente y nos obligan a revivir en nuestra imaginación hechos y sucesos que un día experimentamos en un pasado lejano y que conservamos en la memoria en forma de imágenes. Seleccionamos imágenes de un mismo pasado y nos proyectamos así en un futuro imaginario, incierto e irrelevante. En ambos casos, somos y nos manifestamos como marionetas, y es la entidad ficticia del ego, la mente condicionada por el tiempo y el espacio, la que mueve los hilos. Pues este texto tan interesante pertenece a la obra de Ilie Cioara, La vida es siempre algo nuevo. Bueno, como vemos, Krishnamurti, Cioara, Thich Nhat Hanh y Vicente también tiene algún texto que lo vamos a leer en el segundo bloque. Nos hablan, ¿no?, de eso que ocurre dentro de la mente, el pensamiento que se adueña de nuestra mente y que está permanentemente ahí, ¿no? Da lo mismo que le llamemos ruido, pensar sin parar o parloteo, como le llama Krishnamurti, el asunto que está ahí. Y la pregunta es si es necesario que esté ahí ese parloteo. Y si no es necesario, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo paramos? Es bueno pararlo, es bueno vivir en el silencio, porque si no hay parloteo mental, hay silencio, es bueno vivir en el silencio. Bueno, muchos de estos temas ya los hemos tratado, pero hoy queríamos puntualizar, ¿no?, en el hecho práctico de ese ruido mental permanente que existe, si podemos verlo, porque tal vez algunos no lo vean. Bueno, ¿quién empieza a conversar? Hoy no está Arcano, así que, Carmen, ¿te parece a ti empezar? Pues bien, bien, Daniel, podemos hablar de este tema, me parece que es básico y fundamental, el tema de todo ese movimiento interno que hay en la mente que no para y al cual estamos tan acostumbrados
que a veces se vuelve inconsciente. Es algo que está ahí, que más o menos tenemos desde pequeños, aunque se dice que los niños tienen capacidad de estar tan atentos en los juegos, tan atentos, poco a poco se va desarrollando la mente y a partir de los 7 años, luego con la adolescencia, todo es un proceso, pero sí que esa mente, como con el desarrollo y con la edad, se va complicando todo este discurso y a medida que nos pasan cosas, y ese discurso es el que va condicionando nuestra vida y nos condiciona por nuestra forma de contarnos el pasado y nos condiciona por nuestra forma de ver el futuro, porque siempre nos estamos contando historias de cómo fue nuestro pasado, de cómo es nuestro presente, de cómo puede ser el futuro, y siempre la personalidad se está contando historias para perpetuarse en el tiempo. Es como si dijéramos un mecanismo que tenemos como seres humanos para crear el yo. El yo es lo que nos contamos. Y es como un programa de ordenador que tenemos ahí metido, que se ha ido formando y que es el que nos hace que reaccionemos y nos comportemos de una determinada manera, ¿no? Entonces, el ir descubriendo estos programas e ir cambiando aquellos que ya nos sirven y además ir entrando en lo que es el silencio para descubrir que más allá de los programas que son formas que la humanidad creamos, historias que nos contamos, descubrir como una esencia que está más allá del pensamiento, como algo como muy puro, una energía pura, una energía luminosa, una energía de gran potencia y poder, podemos llamar como que es la voluntad de Dios en nosotros. Y esa voluntad que está en todos y ese amor y esa sabiduría está, como si dijéramos, velada por todos nuestros programas, por todo aquello que sentimos, que pensamos, todo aquello que crea nuestro pequeño yo. Está velando una realidad mayor. Eso es lo que se nos dice desde multitud de tradiciones y eso es lo que uno puede comprobar, pero hay que comprobar mediante la observación de cómo estamos funcionando, ir descubriendo los programas que constituyen nuestro yo y ir transformándonos mediante esa observación. Entonces, es un proceso continuo, es un proceso de darse cuenta y ahí estamos todos embarcados. Y la dificultad que tiene es que estamos muy identificados con ese pensamiento, tan identificados con el parloteo, que nos es muy difícil alcanzar ese desapego del parloteo para poder verlo. Y nos acabamos creyendo lo que pensamos y una actitud más sana sería, o que nos puede ayudar más, sería desapegarnos de ese parloteo y cuestionarnos si la historia que nos estamos contando de la realidad es cierta o no lo es y hacia dónde nos está llevando esa historia que nos contamos. Un tema apasionante. Bueno, acá Fabián Vikingo nos dice, el problema es cuando mezclamos las actividades mentales de lo material o superficial y lo elevado. No podemos estar meditando y al mismo tiempo recordar que no pagué las cuentas, los impuestos debe ser, ¿no? Y más abajo dice, cuando meditamos, lo hacemos y cuando estamos en la fila para pagar, pues lo hacemos. Claro, él plantea vivir cada momento presente. ¿Cómo lo ves, Jesús, vos? Pues mira, claro, verás, Carmen estaba apuntando al tema del proceso. Y es que realmente tenemos que examinar que esta es una cuestión que tenemos que observarla dentro de lo que es la propia evolución del ser humano como raza, como cuarto reino de la naturaleza. Y si observamos en nuestra constitución septenaria, tenemos una mente que tiene dos aspectos o dos partes muy, muy claramente diferenciadas.
Una es la mente concreta y otra es la mente abstracta. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que básicamente estamos acostumbradísimos a utilizar la mente abstracta, la mente concreta, que es la que nos sirve para establecer categorías, para pensar, para diferenciar, para enjuiciar, para valorar, etcétera. Y entonces, claro, resulta que todo lo que existe, todos los estímulos, bien sean en forma de deseos o de emociones, luego se traducen en pensamientos. Nosotros, la memoria con la que vivimos, esta mente concreta, es pura memoria y viene a nosotros como de manera automática, impensada. Es decir, son pensamientos que nos piensan. Entonces, el problema está en la identificación y en darnos cuenta de que todo el flujo de pensamientos constituyen a su vez una entidad, una forma de pensamiento, que puede ser una ideología, un credo, una religión, una manera determinada de comportarse, etcétera. Algo que nosotros hacemos nuestro y que nosotros nos identificamos hasta lo más profundo con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final somos víctimas, víctimas de esa manera de pensar y realmente, fijaros, había, por ejemplo, yo recuerdo que Antonio Blay, que a mí me gusta mucho, él decía que efectivamente es que el ser humano está en un proceso todavía muy, digamos, de aprendizaje en su evolución, está en unas fases todavía muy, muy primitivas, y decía que es que el pensar, tal como lo hacemos, es una enfermedad mental, en el sentido de que es hasta involuntaria, de que no somos capaces de no pensar. De ahí la importancia de lo que decía Fabián, a lo que apuntaba Fabián, y que vienen recogida pues por esos dichos de los zen, ¿no? De la tradición zen, y que es que dice que cuando ando, ando, cuando como, como, cuando medito, medito, y sin más. Es decir, hemos de saber que nosotros somos el sujeto que está detrás de cualquier emoción o de cualquier pensamiento y que nosotros podemos a voluntad suspender los pensamientos cuando no tenemos que hacer algo. Es decir, si yo tengo que cocinar, pues presto la atención a los aderezos, a los ingredientes. Pero luego cuando he dejado de cocinar y me voy a caminar, no estoy pensando en si se me quemó o no se me quemó la sartén o lo que fuere, ¿no? Es decir, vivir el momento presente y sobre todo estar a través de la atención presentes en ese sujeto que es el que observa los pensamientos o el silencio o lo que sea. Acá Marta de Paraguay dice, disculpen si no aporto algo espiritual, pero el mero hecho de tener un aparato mental lleno nos puede llevar al estrés. Después se le cortó un poco las palabras, dice, es un mecanismo mental. Y Fabián le responde, exacto, dice, no es fácil, pero se puede. Claro, lo que tú dices, Jesús, sería óptimo, ¿no? En cada momento que estamos viviendo, vivir eso. A mí realmente trato de hacerlo, pero se me entran los pensamientos 2x3 en cualquier situación. ¿Cómo lo ves, Marcela, vos? Bueno, nos pasa todo este diálogo mental, Dani, y como recién han comentado nuestros compañeros, se trata de estar en el presente, porque una de las características que yo observo, ¿no?, en mí misma cuando surge este ruido mental o este diálogo de la mente, como también lo ha señalado Fabián, es que o nos vamos al pasado, asociamos algo, o nos vamos al futuro, pero dejamos de estar presentes. Entonces, algo práctico es volver a centrar la atención en la simplificación del hecho. Recién decían, por ejemplo, no he pagado una factura. Bueno, no la pagué. Entonces, si dejamos eso ahí directamente, evitamos ese diálogo interno. Uy, si la hubiera pagado, ayer no hubiera pasado tal cosa, o cómo pagaré mañana. Es decir, volver al foco de nuestra atención al momento que estamos realizando lo que fuese, ¿no? Entonces, así como ese flujo de los pensamientos es que solitos vuelven a su lugar, digamos.
estamos más atentos. Y también se dice que otra cosa que ayuda es volver a centrarnos en nuestra respiración, para aquellos que les es más dificultoso, ¿no? Entonces, volver internamente, tener conciencia de ese movimiento que es la respiración en nosotros y quedarnos silenciosos. Mucho han comentado acá los chicos de los procesos, de cómo sucede, y en realidad creo que dejar ese diálogo mental va siendo cada vez más fácil cuando tenemos ese instante que nos damos cuenta. Nos damos cuenta de ello y ahorramos esa energía que constituye ese diálogo mental, va a ir, volver. Me imagino que si lo pusiésemos como una imagen, es ir y volver de un lado a otro, y físicamente todos sabemos que eso nos cansa, el exceso físico, como también creo que nombraba Marta. Si fuese un sonido, que algunos dicen que los pensamientos son como ruidos, de acuerdo a la densidad que pudiesen tener o la sutilidad, podríamos ver que son ruidos constantes, no hay una pausa. Entonces eso es lo que nos invita a tomar reflexión el tema de los ruidos mentales. Primero, reconocer que existen, que los tenemos casi todos, y luego a ver qué podemos hacer para hacer esa pausa en en esos pensamientos concatenados. Llega, nos damos cuenta, pone el botón de pausa, como dicen algunos de la neurociencia, y bueno, entrar en silencio. Y esto es lo último que digo, Dani, es que muchos dicen, no, pero tenemos que pensar, sí o sí, el pensamiento es bueno. Claro que el pensamiento, la mente y todo este complejo mecanismo, específicamente los pensamientos, son útiles, pero no son útiles siempre. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y podemos ejercer esa libertad de seguir pensando o entrar en silencio. Ya depende de cada uno, ¿no? Esa es una clave importante, esa libertad. Y esa libertad se tiene en la medida de que estoy atento. Yo, ¿quién es el que tiene la libertad de estar en silencio, de pensar, de pasear, de comer, de hacer yoga? Yo creo que esa es una clave importantísima. El ser consciente de que uno debería de ser libre para hacer lo que convenga en cada situación. Digamos, ser el dueño de la mente y no que la mente nos piense a nosotros. Vicente Beltrán Anglada nos decía, ¿pensamos o somos pensados? ¿No? Se refería un poco a esto. Hay mucha participación en el chat y vamos a aprovechar para leerlos. Marta de Paraguay dice, ¿cómo separar el pensamiento de la emoción? Me parece que es la clave. Salir de los problemas kama-manásicos, diría el señor de K, es decir, el tibetano. Claro, kama es emoción, manásico es mental. Eso es lo que planteaba ella, ¿no? Separar la mente de la emoción. Y Fabián dice, a mí me pasaba mucho con las lecturas de libros que me dispersaba cada vez que buscaba concentración. Ricardo dice, el ruido del pasado es arrollador. Debemos ir regulando esas influencias. Y más abajo dice, los pendientes del futuro, lo porvenir, pueden ser ensordecedores. Josefina, el parloteo es la expresión de una mente agitada, pero estar meramente en silencio no indica una mente tranquila. Y Maggie, también de Colombia, dice, algo bueno es ser consciente de ese parloteo, preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí? Como nos dice Thich Nhat Hanh. Y Josefina dice, para comprender lo que se requiere, lo que se requiere es una alerta percepción. Bueno, se ve que los oyentes hoy están a full, ¿no? Yo lo que quisiera decir es que un poco esto es una cuestión vivencial. Nosotros escuchamos, ¿no? Las reglas operativas del Agni Yoga. La primera es estar atento a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Entonces, lo que sucede es que si nosotros lo aceptamos a Vicente como una autoridad, decimos, bueno, estamos de acuerdo, pero
eso es aceptar intelectualmente el estar atento a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Pero si nosotros pasamos a la práctica de esa regla operativa, de hecho una regla operativa es para obrar con esa regla, estar atento a lo que pasa adentro es ver las emociones, ver los pensamientos, ver el ruido mental, el parloteo, y verlo con atención, atento a lo que sucede. Y cuando estamos atentos, nos damos cuenta que el pensamiento para, se silencia, o pasa y no entra otro, entre un pensamiento y otro hay silencio. El asunto es ver si ese vivir en el silencio, ese caminar por el parque y no pensar nada, sino unirme al parque, al caminar, es mejor o no. Digamos que el mindfulness empezó cuando intentaban solucionar los problemas de estrés y ansiedad de los pacientes, y ahí fue cuando encontraron la meditación de atención plena, que es un poco, como decía Marcela, prestar atención a la respiración, a los pensamientos y a las emociones, y al silenciarlos es como que el nivel de estrés y de ansiedad disminuye. Ahora, lo que cabe preguntarse también es que si podemos vivir normalmente en el silencio cuando no necesitamos utilizar la mente. Y lo que decía Jesús, ¿no? Si podemos ser dueños del pensamiento. Ahora mente, ayúdame, tengo que resolver este problema, quiero hacer una ponencia, presentar algunos pensamientos, bueno, a ver cómo lo hacemos. Entonces la mente actúa, trabaja, relaciona, correlaciona, trae pensamientos posibles y nosotros los seleccionamos, pero cuando terminamos de hacerlo, ahí comemos, o nos bañamos, o paseamos, o vivimos la vida sin pensar. ¿Se puede? Aparentemente se puede, todos los pensadores dicen que se puede, pero es una cosa práctica que cada uno debe ir aprendiendo. Yo estoy tratando de vivir de esa manera y no es fácil, pero a medida que incentivamos la emoción, ocurren cosas y uno vive realmente más tranquilo, menos ansioso. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las noticias? Después continuamos en el segundo bloque con el tema principal. La primera la tiene con la imagen 7, Jesús. Pues muy bien, y es una noticia en relación con los programas de Sirviendo a la Humanidad que pueden verse en YouTube. Y bueno, pues vamos a ver que es que hay mucha gente que nos pregunta cómo escuchar los programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. Y la verdad es que es muy simple. Lo único que hay que hacer es ir al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y como sabéis, bueno, esto buscáis en cualquier buscador de Internet con las palabras Sirviendo a la Humanidad, YouTube, y vais a ver que encontráis, bueno, accedéis y fácilmente encontráis todo. Y bueno, queríamos haceros una recomendación, pues porque a la hora de ver programas antiguos, por ejemplo, en conexión con el tema que hoy estamos tratando, pues podríamos ver que tenemos el programa 429, que lo titulamos Atención a la mente, o el 427, La ilusión mental. Por ejemplo, en el programa 400 tratamos el tema de profundizando en la atención. En el 390 tratamos silenciar la mente. En el 323, por ejemplo, vivir el presente. Bueno, la verdad es que todos tienen muchas conexiones, pero está muy bien que vosotros intuitivamente pues veáis qué es lo que os pide, en fin, vuestro corazoncito, me apetece o me parece que hoy, bueno, en todo caso todos los vídeos están a vuestra disposición y ya veréis cómo, bueno, pues disfrutaréis mucho de acceder a ellos. Sí, con la imagen 8 tenemos otra noticia que es de la red Hitji Argentina. Te invitamos a visitar la página web de la red Hitji Argentina, que es una página en la que podrás encontrar minisitios relacionados con la Gran Invocación, las traducciones de la Gran Invocación, material de lectura, archivos para descargar, cómo se establece un nodo, la lista de los nodos que son quienes distribuyen la Gran Invocación aquí en Argentina,
cómo se editan las tarjetas, que luego se distribuyen gratuitamente y mucho más. Bueno, la red HitHit Argentina trabaja para difundir la gran invocación en todos los rincones de este gran país hasta convertirla en una plegaria mundial, es decir, que sea ampliamente conocida por toda la opinión pública. La gran invocación se distribuye y difunde en todas partes del mundo y está traducida a 75 idiomas y dialectos. En esta página, en la página de la red HitHit Argentina, encontrarás también aspectos prácticos de cómo se organiza este servicio desinteresado aquí en nuestro país. Es solo entrar a www.hithit-medioargentina.org y encuentras todo el material. Recordando que también ahí hay un formulario en el cual se solicitan gratuitamente las tarjetas. Bueno, agradecemos esta noticia a los amigos de la red HitHit Argentina. Bueno, y con la imagen siguiente nos vamos a la pausa, enseguida volvemos para seguir hablando sobre el tema principal del día. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Para comunicarte con la red HitHit Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitji-argentina.org.
Bueno, queridos amigos, estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa de Sirviendo a la Humanidad y en esta ocasión, como sabéis, estamos tratando el tema de los ruidos mentales. Creemos que es muy importante hacer una aproximación, un examen tranquilo, sosegado de esta cuestión, porque de alguna manera, hasta que no la hagamos, hasta que no observemos, hasta que no nos tomemos en serio esta cuestión, pues no nos vamos a dar cuenta de que en el plano de lo meramente psicológico, en donde situamos a nuestro cuerpo emocional y a nuestro cuerpo mental, el mental concreto, pues no vamos a tener la posibilidad de integrarlos, de hacerlos instrumentos del alma y que sean realmente utilizados en el momento en el que el dueño de estos vehículos, nosotros, nuestra alma, nosotros mismos, pues deseemos hacerlo. Entonces, creemos que es muy necesario que esto lo meditemos en nuestro corazón día tras día, porque la atención es necesaria a todos los efectos. La atención, que es la máxima sagrada, tiene que ver con este tomar conciencia de todo lo que es emoción y pensamiento y de alguna manera posibilitarnos situar nuestro foco de conciencia en el alma y desde allí actuar como voluntad, como amor y como inteligencia, que es realmente lo que somos, y la mente que quede simplemente a nuestro servicio cuando queramos disponer de ella. Y bueno, sin más, Carmen nos va a leer un primer texto y luego lo hará Marcela. Adelante, y luego ya conversamos. Adelante. No solamente se trata del ruido de las músicas y de todo lo que pasa fuera por aquí, sino del ruido de los pensamientos, el ruido de las emociones que están flotando, que están condicionándonos constantemente. Palabras de Vicente Beltrán Anglada. Y en la misma línea tenemos, cuando la mente interpreta alocadamente, podemos hablar de ruido interno y por lo tanto podemos equivocarnos. Pedira Bansa, La vía del no apego, página 109. Así pues, la transformación no es el resultado del tiempo, sino el resultado de una mente silenciosa, serena, pasiva. La mente no es pasiva cuando está buscando un resultado, y buscará un resultado en tanto desee transformar, cambiar o modificar lo que es. Pero si la mente solo tiene la intención de comprender lo que es y en consecuencia está quieta, en esa quietud descubrirán que hay comprensión de lo que es y por ende una transformación. Esto es lo que hacemos en realidad cuando nos enfrentamos con algo que nos interesa. Obsérvense a sí mismos y verán que ocurre este proceso extraordinario. Cuando estamos interesados en algo, nuestra mente está quieta. No se ha adormecido, se halla extremadamente alerta y sensible. Por consiguiente, es capaz de recibir sugerencias, insinuaciones de lo profundo, y esta quietud, esta pasividad alerta trae consigo una transformación. Esto no involucra el uso del tiempo como medio de transformación, modificación o cambio. Pertenecen estos párrafos a Krishnamurti en Obras Completas, tomo 5, página 76. Pues muchas gracias, Marcela. Bueno, yo creo que Marta antes en el chat nos hacía una pregunta y yo quiero empezar por ahí porque creo que ella nos hablaba de cómo separar el pensamiento de la emoción. Y ella decía que esto era una cuestión que le parecía clave. Y bueno, si vemos y observamos la definición del yoga que hacía Patanjali, él decía que el yoga, la unión, es la inhibición de la sustancia mental
y cita, y cuando hablaba de sustancia mental se refería a los pensamientos, pero también a las emociones. Y es que los pensamientos, de alguna manera, están alimentados por las emociones, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, ¿quién tiene sentimiento? ¿Quién tiene emoción? ¿Quién tiene pensamiento? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Qué te parece, Carmen? ¿Cómo esto, el tema de la identificación y de la observación, al final va a ser determinante? Sí, sí. Además, es muy interesante la pregunta de cómo distinguir cuándo es un pensamiento y cuándo es una emoción. Entonces, para el pensamiento utilizamos el lenguaje. Normalmente, aquello que nos estamos diciendo, que nos contamos con palabras, esto es pensamiento, ¿vale? Hay después captación de pensamientos más abstractos que no tienen todavía la forma, pero siempre después para explicárnoslo lo traducimos a palabras. Entonces, utilizamos el lenguaje. Eso es muy importante porque también el lenguaje tiene su limitación y a su vez nos limita. El lenguaje es, como si dijéramos, es el hijo de una cultura, de una época, se va transformando con el tiempo y nos condiciona en cierta manera. Esto, el pensamiento con el lenguaje. Entonces, ¿qué es la emoción? La emoción la podemos sentir más y si lo observamos, la emoción tiene un correlato físico. Muchas veces nos daremos cuenta que la emoción la podemos sentir en alguna parte del cuerpo. La ansiedad en la garganta, o ese miedo a las palpitaciones del corazón, o esos nervios que a alguien le pueden aparecer en el plexo solar, algún dolor en el cuerpo que nos está indicando una emoción que se ha quedado cristalizada en esa parte del cuerpo. Entonces, lo que es interesante es que cuando sintamos la emoción es sentirla y procurar no darle una historia, un pensamiento a esa emoción, porque se retroalimentan. La emoción crea pensamiento, el pensamiento a su vez crea emoción. Entonces, si podemos parar un poco este circuito que se van alimentando, pensamientos y emociones, y simplemente cuando surge la emoción la sentimos. Y a veces cuando surge la emoción, ¿qué ocurre? Que si no nos gusta la intentamos justificar esta emoción o intentamos disfrazarla o intentamos alejarla por el pensamiento. Pero no existe como la conciencia o no existe el conocimiento de que la emoción se siente simplemente como es y ese sentirla la transforma sin llevarla a la mente, sin decir esta emoción es tal o cual cosa, yo siento esa energía que hay dentro de mí, la vivo y en este sentirlo, reconocerlo y comprender, porque es una vivencia directa de algo que está pasando en el interior, eso va transformando la emoción. Entonces, atentos también a lo que es el discurso de mi mente, porque mi mente siempre va a querer huir de lo desagradable y acercarme a aquello que es agradable. Entonces, bien, sí podemos utilizar en determinados momentos, la mente tiene su discurso y está muy bien, pero esa confianza de decir, vamos a parar ese discurso de la mente y simplemente a sentir y luego ver qué ocurre, ver qué pensamiento surge, ver si ha cambiado este pensamiento, ver si veo las cosas de otra manera, porque siempre un discurso la mente va a tener, la mente no está, nos va a tener que explicar la vida, las cosas, va a haber un discurso, ¿no? Y este discurso se va a ir transformando en la medida en que vayamos observando y desde el silencio pueden surgir otra clase de discursos que cada vez van a venir más inspirados por algo superior y no por las necesidades, los miedos, las carencias, las angustias. Y todo es un proceso, aunque es un proceso, pero aquí hay un texto muy bueno del Krishnamurti cuando nos ha dicho que es un proceso, pero no hay tiempo. O sea, no es que por más repetirnos o más querer algo lo vamos a conseguir, sino que es al contrario, sino simplemente por hacer una pausa y dedicarnos a ver las cosas. Bueno,
No sé, más o menos sí, Sí, sí aclaré lo de pensamiento sí, y emoción. yo creo que sí. Y en todo caso, siempre, Carmen, lo que tratamos de hacer es hacer esta reflexión unida, Sí, claro. conjunta entre todos, porque de alguna manera va despertando en nosotros, digamos, nuestras respuestas interiores, porque lo que nosotros estamos pretendiendo con todos estos programas es también fijar nuestra atención en la conciencia íntima de nuestra esencia. Y en realidad eso es lo que va a suceder si nosotros conseguimos acallar los ruidos, ¿verdad? Vicente Beltrán Anglada, en uno de los primeros textos que estábamos leyendo en este segundo bloque, nos hablaba de que, de que cuando hablamos de ruidos no se trata solamente de las músicas, sino en realidad de todos los ambientes, ¿verdad? Del ruido de los pensamientos, de las emociones, de todo aquello que nos condiciona y que en última instancia, Marcela, pues nos aleja de nuestro verdadero centro, ¿no? De ese centro donde la capacidad creativa que viene del silencio y de nuestro ser interno, pues es posible y es nueva y renovada a cada momento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto, Marcela? Bueno, sí, Jesús, él lo nombra como ruido, todos conocemos de qué se tratan los ruidos, y cuando nos damos esa oportunidad de estar en silencio, surge esa creatividad. Lo interesante en el tema este de los ruidos del pensamiento es que nosotros tenemos esa capacidad, yo diría casi innata, de poder entrar en silencio. Y es cuando eh, vivimos atentos, estamos presentes y no utilizamos una técnica para entrar en ese silencio, sino el silencio aborda todo el ser. Pareciera que es algo complejo, cuándo sucederá, y sencillamente comienza con la atención, con esa atención a esos pensamientos, aceptando, ¿no?, ese momento. Creo que la aceptación del momento presente, sencillamente como un acto interno de libertad, es lo que produce ese darnos cuenta, y que esos ruidos de un pensamiento a otro, asociaciones, fluctuaciones, mente, también la emoción, que a veces algunos autores dicen que van de la mano, ¿no? Como recién lo ha expresado también Carmen, y poder entrar en ese espacio, en esa pausa, eh, es de gran ayuda. Por ejemplo, Krishnamurti, con respecto a esa pausa, ¿no?, entre dos pensamientos, él habla que ahí surge la intuición, la creatividad. Entonces, parte de la ecología que podemos colaborar como seres humanos para el ambiente, para nosotros mismos, es darnos la oportunidad de identificar el hecho de estos ruidos mentales, darnos cuenta y entrar en silencio cuando sea necesario. Ahorramos energía, ganamos en bienestar, no contaminamos con todos esos pensamientos del medio ambiente, así que, bueno, creo que es una oportunidad y hay que actualizarla. Estupendo, muchas gracias, Marcela. Y bueno, Daniel, ¿tú querrías apuntar alguna cuestión? Yo no sé si se nos va acabando el tiempo o no. ¿Querrías redondear un poquito la cuestión? ¿Algo que te venga a la mente? ¿Algo que te parezca de interés? Bueno, yo creo que este asunto de ver en nosotros que hay ruidos mentales, que hay parloteo de la mente, tiene, en el caso de que nosotros lo observemos y lo tratemos en nosotros, tiene dos vertientes muy importantes. La primera es de tipo individual, vivir sin el parloteo de la mente, vivir sin que la mente domine sobre nosotros y que ponga pensamientos y que nos haga vivir casi en piloto automático como hemos vivido en todo nuestro pasado. El poder identificarlo y lograr un silencio mejora nuestra calidad de vida. Podemos vivir sin estrés, sin ansiedad, y como bien decían algunos de ustedes, en el silencio se abren muchas posibilidades, que ya los hemos hablado, que es la posibilidad de entrar en contacto con nuestro ángel solar, escuchar lo que el ángel solar nos dice. Permanentemente nos está diciendo cosas y no lo escuchamos porque hay un ruido mental increíble, un parloteo incesante,
pero si se hace la atención, se identifica el parloteo y al prestarle atención a la mente, esta para su parloteo, se produce el silencio, puede haber el contacto con el ángel solar de nuestra vida, ¿no? Que nos indica otros caminos superiores a los que venimos viviendo. Y también está la posibilidad del contacto con los ángeles, que se dan en el silencio, y con el propio maestro de nuestra vida, ¿no? Entonces, no solo dejamos de vivir en estado de ansiedad o de estrés, sino que podemos comenzar a vivir otra vida completamente diferente, espiritual, superior, aunque el aspecto externo de nuestra vida se mantenga igual, ¿no? Entonces, y la otra vertiente que es grupal, es que si unos cuantos seres humanos cambian y solucionan el problema del ruido mental, del parloteo mental, una persona que cambia la sociedad. La sociedad en que vivimos, la humanidad, el cuarto reino, puede empezar a introducir dentro de sí elementos del quinto reino, elementos que vienen del plano búdico, introducir el amor en nuestra vida. El silencio mental y el silencio emocional hace que el amor se introduzca directamente en el emocional e irradiar amor por todos lados. Eso lo va cambiando todo, no solo nuestra vida, sino la vida de nuestros semejantes. O la paz. Vivir la paz, nos permite vivir la paz, el silencio. Encontrar la libertad es un bien del plano búdico y que se alcanza cuando nosotros dejamos de estar condicionados por las cuestiones emocionales y mentales, y físicas también, ¿no? Y eso hace que la sociedad que se ha creado con el mental inferior pueda ser creado desde el nivel búdico, desde la intuición. ¿Cómo sería una situación de una sociedad que tenga en cuenta a todos los seres humanos? Completamente distinta a esta. Pero no se puede proyectar esa sociedad, no se puede plantear a la vista de todos si no hay un cambio radical del ser humano, si no hay una transmutación. Y todos quisiéramos ser mejores y todos quisiéramos ser más espirituales, pero bueno, ese querer ser empieza en el ahora, en el aquí y ahora, con la observación atenta de lo que es, como nos dice Don Hidu, ¿no? Y la observación atenta de lo que es incluye observar el ruido mental. Y cuando lo observamos, lo vemos que viene una y otra vez a nosotros cuando dejamos de estar atentos. Bueno, es un trato que le podemos dar y le podemos solucionar, ¿no? Hay muchos seres humanos que han pasado ya por esto y lo han logrado. Bueno, no sé si muchos, pero unos cuantos están en eso. De ahí que hay tanta cosa, tanta el mindfulness, el poder de la hora, los budistas que nos hablan de todo esto, Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti, hay toda una serie de autores que han estado hablando durante este siglo que pasó, y ahora al comienzo de este siglo también otros que aquí están vivos, nos están señalando el camino de que, bueno, el ruido mental existe, el ruido mental se puede observar, el ruido mental lo podemos silenciar, y en el silencio hay una nueva vida. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, yo solamente voy a matizar una cosita o apuntar, porque me gustaron algunas de las cosas que dijiste cuando decías de la posibilidad en el silencio de contactar con nuestro ángel solar de la vida. Bueno, la vida, porque decías que podríamos escucharle, podríamos entender. Si no hay ruido, la emisora del alma es posible que la oigamos. La vida, con mayúscula, nos está hablando a cada instante, en cada situación, en cada momento. Y tenemos que prestar atención, porque si no, no la vamos a entender. No vamos a entender qué está demandando de nosotros en cada momento. Y hacerlo con atención y con reverencia significa no luchar con ella y estar en un grado de adaptación que tiene que ver con Agni Yoga y con esa disponibilidad de la serena expectación. Bueno, ya sin más creo que tendríamos que irnos al espacio del Agni Yoga. Bueno, ¿te parece, Dani? Sí, dale. Dale, adelante. Durante todo este año 2019 estamos realizando el espacio del Agni Yoga en este momento del programa. ¿Por qué? Porque el Agni Yoga es importante, con sus 3 reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad.
nos indica, nos marca el rumbo hacia la libertad, esa libertad tan preciada que todos buscan, que es lo que los 3 maestros del Cono Sur y la gran fraternidad blanca de maestros quieren que se realicen en grandes sectores de seres humanos en el Cono Sur de América y en todas partes del mundo. Entonces, por eso insistimos en el Agni Yoga como una realidad cotidiana en nuestras vidas. Hoy en el espacio de Agni Yoga escucharemos la liberación humana del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada en la voz de Marcela de Tucumán. Adelante con el audio. Algo muy parecido ha dicho Krishnamurti, en el sentido de la liberación humana que no depende exclusivamente del tiempo y de que existe una zona de integridad dentro del ser en donde hay libertad espiritual y en donde la mente que fragua todas las ilusiones temporales ha dejado prácticamente de existir, dejando abiertas unas compuertas por donde se derrama íntegramente y sin reservas la vida universal. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga, página 51. Llegó el momento de la meditación, el espacio meditativo del programa, así que nos vamos a disponer a hacer un profundo silencio. Silencio en el vehículo físico, en el emocional y el mental. Vamos a callar todos los ruidos para meditar. Así que podemos hacer 3 respiraciones profundas, siguiendo atentamente la entrada y la salida del aire. Esa tensión en la respiración ya va calmando las emociones y los pensamientos. Y si todavía no se calmaron, prestamos atención a la meditación, a la emoción, perdón, y no, ni las aplaudimos ni las rechazamos, las observamos atentamente. Se genera una tranquilidad emocional que puede reflejar lo que viene de lo alto. Y los pensamientos, ya sabemos, cuando prestamos atención, se genera un silencio y podemos entrar como grupo en ese nivel donde nos encontramos con el ángel solar. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar. Ese ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa el logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa el avatar de Acuario, el Cristo, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y vamos a decir el mantra de unidad.
que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Para finalizar, vamos a entonar por 3 veces el Om. Gracias, Marcela, por esta meditación. Y antes de terminar el programa, hacemos el ritual de unas pequeñas noticias o recordatorios. La primera es que todos los viernes se hace la gran invocación al unísono. Todos los viernes a las 9 horas de Argentina hay gente que se convoca, se relaciona telepáticamente y a las 9 horas exactas, y sus correlatos en otros países que ya saben, se recita la gran invocación
irradiando las energías de luz, amor y voluntad al bien hacia todos los países, ¿no? Si están participando, sugerimos que en el Facebook del programa Sirviendo a la Humanidad nos vayan diciendo, ahí se está publicitando, y la información está disponible en español y en portugués. Eso es en Sabiduría Arcana. Entran ahí y ya van a tener toda la información. Y también, sí. Sí, Dani, perdón, pensaba que sigues. También se está haciendo a la misma hora, por sugerencia de Alicia, la invocación a los ángeles solares por Argentina, que otros lo pueden hacer por sus propios países, ¿no? Las dos actividades apuntan a la elevación de los ambientes sociales. ¿Y qué otra cosa tenemos, Marcela? Que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la Gran Invocación, dejando su dirección postal y los datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Buscan el tarjetón y ahí a la par está el link para el formulario. Y este 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz, bueno, muchos grupos van a utilizar este mantra invocativo, la Gran Invocación, así que los que quieran sumarse pueden hacerlo y nos unificamos siempre en esta intención que es la paz. Y nos vamos yendo ya, diciéndoles que el vídeo sobre Agni Yoga, un movimiento hacia la libertad, lo podéis ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. ¿Queríais decir alguna cosa más? No. Como siempre, nos despedimos, esperamos que les haya gustado el programa y decimos un fuerte abrazo y mucho, mucho, mucho amor. Y ya ven que el mucho amor surge cuando acallamos los ruidos mentales. Hasta la próxima, queridos oyentes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao.